¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Carolina Pogonza. Desde el área de marketing de TISOF le damos la bienvenida a nuestro webinar Piloteando el Mundo de QA con la IA de copiloto. Muchísimas gracias por su interés en nuestra propuesta. Nos llena de alegría realizar estos encuentros y que se sumen para acompañarnos. Ahí estuvimos mirando que se están conectando desde distintos lugares, España, Colombia, Chile, España. Por favor, déjennos en el chat que nos entusiasma muchísimo saber desde qué lugares se están conectando. Durante este webinar, los invito a que nos dejen sus preguntas, consultas en el chat o en la sección QA, y al finalizar la misma, con todo gusto van a ser respondidas por nuestros expertos. También quiero recordarles que pueden visitar nuestro sitio web www.tisoftglobal.com, donde van a encontrar más información sobre nuestros servicios y eventos e invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, @tisoftglobal, en Instagram, Facebook y LinkedIn, para poder estar al día de nuestras novedades y ser parte de nuestra comunidad. Hoy exploraremos la revolucionaria integración de la inteligencia artificial generativa como el asistente copiloto para los ingenieros e ingenieras de QA. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial generativa no solo amplifica las capacidades del proceso de QA, sino que también lo optimiza, adaptándose a diferentes terrenos y esquivando obstáculos de manera más rápida. Para eso contaremos con la presencia de nuestro equipo experto, quienes compartirán con todos nosotros sus conocimientos prácticos y experiencias. Va a iniciar este webinar nuestro CTO, Diego Tucci. Diego es ingeniero en sistemas de software e información, graduado de la Universidad de La Matanza, con MBA en la Universidad del SEMA, y cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el campo de la tecnología, los sistemas de información y la industria de servicios digitales. Bueno, los dejo en buenas manos. Adelante, Diego, por favor. Muchas gracias, Carolina. Buen día para todos, bienvenidos. La verdad que muy contento por estar en una nueva edición de este ciclo de seminarios con foco en calidad, en QA, en Built-in Quality, en testing, pero hoy particularmente muy entusiasmado y contento por el interés y sobre todo por la temática. Creo que la temática de inteligencia artificial en general, pero particularmente de IA generativa en este último tiempo, está generando mucha curiosidad, entusiasmo, interés y al mismo tiempo dudas o temores. Así que, como bien decía Carolina, los invitamos durante la sesión a incluir o compartir preguntas, pero también aportes, porque creo que todo este proceso de entender, adoptar, explorar, experimentar con inteligencia artificial es bien compartido. Así que todos invitados a partir de este momento a poner sus preguntas, dudas o sus aportes y avances. Y también hoy estoy muy entusiasmado y contento porque dos grandes pilotos con mucha experiencia, con mucha trayectoria en el mundo de QA, de calidad, como lo son Luis y Rodrigo, hoy prepararon una charla muy interesante con todo el bagaje, conocimiento y experiencia que tenemos en la problemática o el foco en QA, como les decía, pero principalmente con todos los avances, aportes, experimentos que hicimos, muchas cosas también que descartamos, pero principalmente con un montón de ideas que las fuimos desarrollando y probando, que nos parece súper atractivas para compartirlo. En el caso de Luis y Rodrigo también, como les decía, tienen vasta experiencia en esta problemática en el mundo de QA, testing, calidad, built-in quality y todas sus derivadas. Hoy Luis está liderando nuestra unidad justamente de quality y Rodrigo está sumando y está liderando nuestros proyectos de experimentación, avances y exploración con inteligencia artificial. Así que hoy vamos a ir por un camino justamente con la temática automovilística que también es interesante, de los avances y cosas que estuvimos explorando y desarrollando con foco en IA generativa.
Como introducción, avanzamos por favor un slide. En nuestra compañía, como lo vinimos mostrando en los seminarios anteriores, ¿quiénes somos? Tenemos eh, realmente una historia de muchos años en el mundo del ciclo de vida del producto digital, pero particularmente en la construcción de software, en la calidad de software, en los distintos ambientes. Tenemos distribución a lo largo de América Latina, con operación en varios países, pero con proyectos en toda América Latina y también en España, en Europa, y con buenos equipos de trabajo y sobre todo buena conexión con los clientes donde desarrollamos proyectos y servicios. Muchos de ellos hoy vamos a profundizar con foco en el aseguramiento de calidad. ¿Cuáles son nuestros principales clientes? ¿En qué tipo de clientes e industrias trabajamos? Si se fijan, tenemos foco en muchas industrias, en todos los países que veíamos antes, con lo cual conocemos de la problemática del ciclo de vida del desarrollo del producto digital en distintas industrias, con mucho foco en banca, telco, seguros, energía, pero principalmente, y como les vamos a mostrar hoy, con mucha profundidad en el mundo de calidad, desde pruebas automatizadas, funcionales, técnicas de seguridad, bueno, en un ámbito bien amplio del mundo de calidad y hoy haciendo triple clic, les diría, en inteligencia artificial aplicada a este universo que además nos entusiasma. Van a ver en Luis y en Rodrigo un entusiasmo de este tipo de problemáticas. Y si avanzamos uno más, por favor, hoy nuestro portafolio, que nos gusta llamarlo Journey Soft, cubre el ciclo de vida completo, como les decía, desde la planificación de los proyectos, la construcción o la integración de partes, el desarrollo, donde la certificación y la calidad es un must, y cuanto más rápido y con mayor seguridad y calidad eh, se realiza el proceso, más rápido el time to market de los productos que se buscan, y donde la entrega, la plataforma, el despliegue, la automatización, la integración continua, el despliegue continuo, también es bien relevante. Y por último, la operación, el ver qué pasa en producción, en la calidad en producción, en anticiparse a los problemas y en la vuelta, ¿no?, del DevOps es muy importante. Y si se fijan, bañamos todo el ciclo de vida con innovación digital, con temas de interés de innovación como son la hiperautomatización, la automatización, la analítica, la explotación de datos. Y desde este último periodo estamos haciendo especial hincapié en la inteligencia artificial también aplicada con cuestiones concretas. Lo que vamos a ver hoy es manos a la obra de la inteligencia artificial. Son casos específicamente diseñados en lo que más sabemos hacer, el ciclo de vida o el journey del producto digital completo, pero hoy particularmente en inteligencia artificial aplicada a nuestro journey de calidad, a nuestra deep o profundización sobre QA o calidad. Avanzamos uno. Y ahora sí, le doy pie a Luis para continuar con la presentación y nos vamos sumergiendo al mundo de IA en calidad. Muchas gracias, Die. Bueno, ya lo mencionaba Diego hace un momento. Estamos muy entusiasmados de poder compartir con ustedes este mundo de la calidad con la inteligencia artificial de copiloto. Ahora vamos a ver por qué le decimos de copiloto. Y bueno, agradecerles la presencia. Bueno, adelante, Rodolfo, por favor. Desde Tsoft, ya mencionaba Diego de todo este portafolio de servicios y este journey que le llamamos del ciclo de vida del producto digital. Tenemos nuestros servicios de calidad, un portafolio bien concreto, desde servicios profesionales, servicios consultivos y todo lo referente al tema de evolución herramental dentro del tema de la gestión de la calidad. Trabajamos de la mano de nuestros principales referentes en la industria como aliados. Ahí se muestran algunas plataformas tecnológicas. Y bueno, desde luego desde Tsoft nacimos con la pasión de la calidad, pero también de la innovación.
Entonces queremos transmitirle cómo desde nuestras áreas de innovación específicamente para temas de investigación y desarrollo de diferente temática, se han generado células específicas y estas células, algunas de ellas específicamente centradas en la investigación del uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de capacidades y no solamente para el tema de la calidad del software, sino también para la calidad del proceso. Entonces, estamos muy contentos de poderles presentar y enmarcar dentro de este portafolio, dentro de estas capacidades, cuál es nuestra visión del estado del estado de las cosas, del uso de la inteligencia artificial generativa, para acelerar todo el tema del aseguramiento de la calidad, el control y la ingeniería de calidad. Estas células de referentes al uso de la inteligencia artificial las lidera Rodrigo Montenegro como nuestro product owner, nuestro experto en temas de inteligencia artificial y que además tiene un gran bagaje de todo lo referente al tema de aseguramiento y control de la calidad. Y bueno, ahora los dejo directamente con Rodrigo para compartirles esto que nos entusiasma. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y como bien les decía tanto Diego y Luis, respecto a este webinar, la pregunta al millón era, bueno, ¿cómo logramos conectar tres grandes temáticas? ¿Sí? Que en lo personal soy muy apasionado con cada una de estas, y de qué manera lo íbamos a presentar y mostrar. Y en este caso, la temática de los autos, las carreras, que hoy día yo ya digamos que desde el colegio, hace 20 años que me ha gustado bastante el tema de QA, que ya llevo casi 13 años en Tsoft trabajando en la industria de calidad software, y ahora último, como ya dijo Diego, ya casi un año llevo investigando junto a Tsoft para poder entender cómo esto nos va a ayudar a nosotros como ingenieros y ingenieras QA en todo este proceso. Y ahí viene a luz, seguramente cuando recibieron la invitación, vieron autos, vieron rally, y quizá muchos se preguntaban, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con los temas de calidad software? Entonces, de alguna manera, vamos a tratar de explicar eso. Es qué tiene que ver esto de un rally, de un piloto, un copiloto, con el QA, con la calidad del software. ¿Sí? Y la manera de mostrarlo, lo quise visualizar primero con una imagen. ¿Sí? Del lado izquierdo tenemos a un ingeniero y una ingeniera QA trabajando, realizando su certificación, revisando el código, la parte funcional. Y al lado derecho tenemos a nuestro piloto y copiloto de rally manejando un terreno ahí junto con su mapa para poder realizar su trazado. Y después poder conectar con tres conceptos claves a la hora de entender esta relación. El primer concepto es la precisión. El segundo es la sincronización. Y el tercero es la adaptabilidad. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, veamos la mirada desde las carreras de rally, el piloto, el copiloto. La precisión es necesaria en el sentido de que cuando el piloto tiene que acelerar y frenar de manera muy precisa para andar de mejor manera en ese terreno, tiene que doblar lo justo y preciso con el manubrio, con el volante, para poder tomar las mejores curvas, y también tiene que ir el copiloto entregándole cierta información bastante precisa, valga la redundancia, para que el piloto vaya tomando decisiones y en el fondo no tenga ningún accidente y puedan hacer lo más rápido posible el trayecto. La sincronización, porque ocurre que el piloto y el copiloto tienen que estar continuamente comunicándose, contándole qué está ocurriendo, qué viene, qué curva viene, qué recta, a cuánto tiene que ir, etc. ¿Sí? Y entendiendo en el fondo los requerimientos de lo que está ocurriendo en el terreno. Y por último, la adaptabilidad. Obviamente en una carrera rally lo que ocurre es que pueden ocurrir ciertos imprevistos que hay que ir adaptándose. Entonces, al fin y al cabo, lo que va ocurriendo es que van tomando decisiones y quizá tienen que ir cambiando su planificación o estrategia. Y si ahora vamos a la cara de lo que es la certificación de calidad software, o lo que hacemos hoy día como ingeniero o ingenieras QA, ocurre lo mismo. La precisión, necesitamos tomar una decisión de las pruebas precisas, lo justo y necesario, por así decirlo, a la hora de certificar un software. Por otro lado, tenemos que tener una sincronización continua con los equipos de negocio, los equipos de desarrollo,
con nuestros pares para poder entender y tomar las mejores decisiones a la hora de definir una estrategia y una prueba. Y por último, la adaptabilidad. Como todos sabemos, y lo hemos vivido haciendo QA, siempre ocurren los imprevistos, los casos de borde, que nos cambia la planificación, etc. Y obviamente tenemos que ir adaptando. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ver cómo vamos a dar cobertura a estos tres grandes conceptos a la hora de hacer este carrera y camino del QA. Entonces, vamos a conocer primero nuestros protagonistas para realizar esta carrera y este gran camino. Como conocieron antes, tenemos nuestro ingeniero y ingeniera QA, que les vamos a llamar los pilotos. Y el segundo gran invitado, como bien fueron adivinando probablemente con los títulos y con lo que les fue contando Diego y Luis, es nuestro cerebro digital. ¿Y quién es este cerebro digital? La inteligencia artificial. Pero no es cualquiera. Es la inteligencia artificial generativa, que es la que hoy día, al menos desde hace un año atrás, ya está en boca de todos y estamos más conocidos. Y esta inteligencia artificial generativa le vamos a llamar nuestro copiloto. Entonces ya tenemos nuestros protagonistas de esta gran carrera. Lo que tenemos que hacer ahora es definir nuestra ruta, nuestro trayecto a recorrer. Entonces, como esto es una carrera de rally, elegimos acá un bosque donde tiene muchas curvas y rectas, en donde vamos a tener que realizarla de manera más rápida posible para poder llegar a la meta. Y desde la mirada del desarrollo software y la calidad, vamos a realizar una certificación de algo bastante simple, un carro de compra que va a contener 4 secciones a través de un sitio web. Una primera sección que va a ser elegir cantidades de productos que ya están previamente seleccionados, en donde después se va a calcular un total a pagar en base a los precios unitarios. Una segunda sección que va a ser la información del pago con la tarjeta, los datos. La tercera con la dirección. Y finalmente la confirmación de la compra. Y si esto lo podemos visualizar de alguna manera, bueno, este desarrollo es este sitio web que aparece a la izquierda, donde le llamamos Tsoft Store. Está la primera sección con los productos, la segunda sección con la información de pago, la tercera con la dirección de despacho y la cuarta con la confirmación de la compra, en donde finalmente se cierra el flujo en la pantalla de la derecha. Ahora bien, para poder recorrer esta ruta, vamos a definir zonas, como también ocurre en las carreras de rally. Y en este caso vamos a definir la primera zona, que se le vamos a llamar la estrategia de pruebas, que va a ser una recta en este caso. La segunda zona va a ser el diseño de las pruebas, que va a ser una curva a la izquierda. Después tenemos el scripting de pruebas, que es una curva hacia la derecha. Como cuarto zona, vamos a tener la gestión de datos de pruebas, que va a ser una recta con un pequeño salto. Y después vamos a cerrar con lo que es el análisis de resultados de pruebas, que va a ser una recta para poder llegar a la meta final. Si se dan cuenta, estas 5 componentes y estas 5 prácticas son las prácticas de QA que usualmente hoy día todos hacemos cuando tenemos que certificar un software. Entonces vamos a recorrer esta ruta mediante estos 5 zonas para poder dar cobertura a estas 3 componentes que les fuimos mostrando al principio. Pero para eso necesitamos elegir algo en que nos vamos a mover para llegar a la meta. Y vamos a elegir un auto. Y este auto va a ser el siguiente. Este auto, seguramente los que me conocen van a entender por qué lo elegí, y efectivamente no tiene una elección aleatoria, ¿sí? Es un auto que he tenido la oportunidad de poder probarlo en un autódromo real, ¿sí? Y poder probar cómo anda, y como ven en la imagen, es un auto similar a un Suzuki Swift, el cual tiene su piloto, que es un humano, y su copiloto, que es un robot con inteligencia artificial. Y la idea va a ser poder transmitir esta misma adrenalina que ocurre quizá en un autódromo real, que va a ocurrir hoy día en esta carrera con el copiloto con inteligencia artificial a nivel de la calidad del software. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar esta carrera. ¿Y qué ocurre? Bueno, tenemos nuestra luz verde y nuestro Suzuki va a acelerar a fondo para poder comenzar a entrar a esta ruta que fuimos definiendo al principio para planificar a realizar nuestra carrera. Y vamos a entrar a la primera zona, la estrategia de pruebas. Que en este caso, si se dan cuenta, era una recta. Es una recta en donde vamos a entrar a este bosque
y tenemos que acelerar a fondo para poder dar cobertura a esta primera zona y hacerla en el tiempo menor posible. ¿Y qué va a ocurrir a nivel de lo que es la calidad del software? Vamos a entrar a realizar esta estrategia de pruebas con nuestro copiloto de Cuba. Y en este caso, vamos a utilizar un agente que le llamamos, que nos va a ayudar a hacer esta estrategia de pruebas. ¿Qué ocurre? Que esta agente nos va a pedir una información, que esta información va a ser el requerimiento que previamente les comenté del carro de compra. Si yo le paso este requerimiento, lo que va a contestar este asistente, este copiloto, va a ser una serie de componentes. En este caso, va a contestar en base a la selección de producto, tipos de pruebas, por ejemplo, funcional y de usabilidad, a nivel de la información de pago, cuáles son los tipos de pruebas funcionales y de seguridad y de usabilidad, a nivel de lo que es la parte de información de despacho, también qué tipos de pruebas, y por último, a nivel de la confirmación de la compra, ¿sí? Como segundo capítulo me va a decir qué cosas no están cubiertas según el requerimiento. En este caso colocó que no habían pruebas de rendimiento. Tercer lugar, riesgo. Por ejemplo, que se retrase el software o que se retrasen los datos de prueba. También los criterios de aceptación, el enfoque que va a tener las pruebas y la planificación. Entonces, si se dan cuenta, al yo entregarle un contexto, esto me puede ir entregando y asistiendo en ciertos insights de cómo realizar mi estrategia. Pero ¿qué pasa si ahora quiero seguir interactuando con este que me ayude a generar más cosas? Le pido ahora que me agregue una integración nueva asociada al pago, ¿sí? A un sistema que tengo que validar ese pago. Y lo que hace esto, comprende ese contexto y me lo acopla dentro de mi estrategia, cambiándome ciertos capítulos, los textos, para poder ir acoplando ese contexto nuevo hacia el mismo objetivo, que es lograr esa estrategia asociada a carro compra. Entonces, en este caso, en la confirmación de compra, aparece la prueba de integración, y también en la parte de la información del producto, esa prueba de integración y esa verificación con este sistema, esta validación del pago. Y si uno se pregunta, bueno, ¿y se pueden hacer más cosas? Sí. Por ejemplo, podríamos ahora agregar las pruebas. A dónde vamos a guardar las pruebas y a dónde vamos a guardar los defectos, las herramientas. Y en este caso me agregó un pequeño párrafo al final en la parte de planificación. Y nosotros como ingenieros QA validamos que eso tenga sentido. Sin embargo, nos dimos cuenta que esa información no es muy elaborada, es bastante pequeña. Entonces lo que hacemos es que le decimos, agrégame 5 puntos por cada uno de estos procesos, que es gestión de casos de prueba, gestión de pruebas y la gestión de defectos, para explicar de mejor manera esta estrategia. Entonces uno se lo solicita y después esto te va completando y te va diciendo, ahora a la gestión de defectos lo vamos a hacer en el paso 1, 2, 3, 4 y 5, y también ocurre lo mismo con lo que es la gestión de la ejecución de pruebas, en este caso con la herramienta que se define. Entonces, si se van dando cuenta, lo que está ocurriendo acá es que nosotros como ingenieros y ingenieros QA vamos utilizando estas herramientas para poder generar estrategias. Estrategia que la puedo plasmar después quizá en una herramienta como un Word, y que finalmente me va a permitir armar ya mi primer borrador de estrategia en conjunto con esta herramienta de la manera más rápida posible, logrando esta precisión, sincronización y adaptabilidad asociada a lo que es esta primera práctica. Vamos ahora con lo que es el diseño de las pruebas. En este caso, la curva hacia la izquierda, tomada casi en 90 grados. Nuestro Suzuki tiene que tomarla casi derrapando a fondo para poder hacer un mejor tiempo. ¿Qué va a ocurrir ahora? En este caso, nuestro copiloto nos va a ayudar a hacer estas pruebas, a diseñar las pruebas o a hacer los casos de prueba. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que le tengo que entregar información de contexto. Le doy a iniciar a esta gente y me va a pedir primero una historia de usuario y los criterios de aceptación. Le voy a pasar la historia de usuario, que en este caso está asociado al carro de compra, ¿sí?, con los criterios de aceptación. Después le voy a pasar el flujo de negocio, que es la compra, en el fondo, de estas pantallas que les mostré al principio. Y después le voy a pedir que me genere los casos de prueba en base a ese contexto. Y lo que va a ocurrir ahora es que nuestro copiloto nos va a entregar estos casos de prueba, en este caso en lenguaje Gherkin, para poder, en el cual va a estar asociado a este contexto de la historia y el flujo de negocio. ¿Qué ocurre? Que acá no lo mostró de mejor manera, entonces le pido que lo muestre con un formato, en este caso en pantalla negra, y ahí observamos que aparece la cantidad de productos, las variables, en este caso los datos de prueba, la parte de información de pago con los números de tarjeta, etc., la dirección de despacho, etc. ¿Qué pasa si ahora le pido lo mismo, pero un caso negativo? Que entonces lo que hace esto, entiende el contexto, todo esto en base a la misma línea que estaba ocurriendo,
Y ahora lo que hace es que me entrega las casuísticas de pruebas, pero en el caso negativo. ¿Qué pasa si ingreso incorrectamente los productos, la cantidad de los productos? ¿Qué pasa si ingreso incorrectamente el pago? ¿Qué pasa si ingreso incorrectamente la dirección de despacho? Y finalmente, ¿qué pasa si no ocurre satisfactoriamente la compra? Ahora tengo que tomar, por ejemplo, ese caso de prueba creado y lo puedo cargar en alguna herramienta. En este caso, de cara a la demo, mostramos con la herramienta Xray. Cargamos ese caso de prueba tal cual, lo copiamos y pegamos, ajustamos ciertas cosas pequeñas a nivel de lo que es ciertos textos, ¿sí? Y lo que vamos a observar es que en el fondo, en la herramienta se puede visualizar que va a reconocer ese caso de prueba y va a reconocer también los datos. Lo que vamos a hacer ahora es probar como si estuviéramos ejecutándolo y la herramienta reconoció que esto es un caso de prueba y que tiene 3 combinaciones de datos en donde vamos a poder ejecutar en este caso 3 casuísticas distintas asociadas a ese mismo caso. Entonces, si se dieron cuenta, en esta segunda práctica, estas tecnologías de inteligencia artificial generativa nos van a ayudar a este proceso del diseño de las pruebas. Ahora bien, vamos con la tercera. La curva hacia la derecha con lo que es el scripting o la automatización de la prueba. Y en este caso, nuestro Suzuki tiene que tomar esa curva lo más rápido posible para poder hacer el mejor tiempo en esa tercera zona. ¿Qué va a ocurrir ahora? Nuestro copiloto nos va a ayudar a hacer ese scripting asociado, de nuevo, al mismo contexto que hemos tenido desde el inicio. En este caso, vamos a iniciar este agente especialista en la scripting de prueba y le vamos a entregar ciertos requerimientos para que entienda primero y después me entregue el script. Le voy a pasar el caso de prueba que previamente ya generamos con la parte de generación de caso de prueba. Le voy a pasar el flujo de negocio, que es el mismo flujo de negocio que fuimos entregándole al principio. Y le voy a entregar algunas otras variables, como por ejemplo el framework, que en este caso va a ser JUnit, la herramienta que va a ser Selenium Java, la URL del sitio web que está publicado, y finalmente el path de Chrome Driver que vamos a utilizar a nivel del Chrome para ejecutar la prueba como navegador. Le pasamos un pequeño extracto de la sitio web para que identifique cierto objeto, y ya con eso tiene suficiente contexto para generarme un script. Lo que hago es que le doy la autorización para que genere ese script y me entrega una sugerencia de script. Y nosotros como ingenieros tenemos que validar eso, validar que tenga el Chrome Driver correcto, la URL, tenga los productos, las cantidades, tenga los botones que ingresó, en el fondo a nivel de la información de pago, la parte de la dirección y finalmente la parte de la compra final, ¿sí? La confirmación de la compra. Y ahora uno dice, bueno, ¿en qué puedo seguir haciendo con esto? Le puedo, por ejemplo, ir corrigiendo cosas o mejorando. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle cierta espera, netamente por un tema visual, para que se vea mejor la navegación. Obviamente, como buena práctica, como bien todos sabemos, en la automatización no hay que colocar estos tipos de espera porque demoraría más el script. Y también le vamos a agregar, cambiar una dato de prueba, en este caso la dirección, que en este caso ocupamos la dirección de TISOF Chile. Y con esto validamos que nuestra dirección se cambió, todo esto en línea, sincronizando de manera rápida con la información que vamos teniendo. Y ahora le vamos a cambiar de manera un nombre más representativo a esta prueba, que al script. Y ya con eso, con ese cambio que validamos que se hizo correctamente, tenemos un script que vamos a tener que probar si realmente lo que me entregó este modelo de IA generativa tiene sentido o no y funciona. Entonces ahora lo que hacemos en un IDE de desarrollo, en este caso en Visual Studio Code, que tiene configurado un framework con Selenium, vamos a cargar tal cual nuestro script de prueba y lo vamos a copiar, tal cual. Y vamos a compilarlo y ver si funciona o no funciona. Y lo que debería ocurrir es que funcione con nuestro sitio web. Entonces vamos a comenzar a realizar esta compilación y vamos a observar a continuación cómo va a levantar, en este caso, el Chrome a través del Chrome Driver y va a empezar a navegar colocando las cantidades de productos. Después va a colocar la información de pago, en el fondo con la tarjeta, la fecha de expiración CBB, la dirección, que en este caso es la dirección de TISOF Chile, y finalmente va a hacer clic en la confirmación de la compra para que aparezca la última pantalla. Y con eso, nuestro ingeniero QA tiene que decir, bueno, funcionó o no funcionó, y valida que efectivamente la prueba funcionó y pasó correcto. Entonces, si se dieron cuenta, ya ahora, en este tercer proceso, pudimos ayudarnos y asistirnos con este copiloto para lograr esta automatización y sugerencia de script para lograr validar y certificar este sitio. Vamos con la penúltima, que es la gestión de datos de prueba, con una recta con un salto.
que yo había dicho que era pequeño, pero no es tan pequeño. Y nuestro Swift a fondo pasó y se elevó por los aires para pasar esta penúltima zona. ¿Y qué va a ocurrir acá? En este caso el copiloto, siguiendo la lógica del carro compra y todos los que fuimos generando a nivel de casos, diseño, etc., vamos a pasarle los casos de prueba para que tenga como contexto y en base a eso me ayude a generar estos datos. Entonces le voy a pasar el caso de prueba, en este caso en Gherkin, que previamente ya habíamos generado, y ahora vamos a empezar a interactuar con este caso de prueba para que me lo vaya ajustando de acuerdo a los datos de prueba. Entonces tenemos una planilla Excel con datos de prueba, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es ir viendo cómo interactuamos nosotros con este tipo de herramientas para que lo vaya complementando nuestro caso de prueba. Lo que vamos a hacer ahora es tomar la primera fila, en este caso se lo pasamos a formato CSV, y lo que va a hacer ahora el modelo es interpretar eso y corregir o mejorar en el fondo del script, el caso de prueba en Gherkin, utilizando esos datos de prueba en específico. Entonces ahora lo que va a hacer el modelo me va a entregar este caso de prueba en Gherkin, pero con esos casos de prueba o estos datos de prueba que teníamos previamente anotados en nuestro planilla Excel. ¿Qué pasa si ahora quiero que me agregue todos los datos de prueba? Bueno, también se lo podemos pasar y también todo esto sincronizado de la manera muy rápida me va agregando esta información a mis casos de prueba para generar distintas casuísticas dependiendo de los datos. Ahora bien, ¿qué más podríamos hacer con esto a nivel de la gestión de los datos de prueba? Bueno, ¿qué pasa si yo le pido distintas combinaciones de manera ficticia? También podría esto tomar esa información y decir, bueno, voy a agregar distintas cantidades de manera aleatoria, lo que le inventó, distintos números de tarjeta y distintas direcciones, ¿sí? Ahora eso fue como muy al aire, pero ¿qué pasa si yo le digo genérame cosas pero en base a ciertos criterios? Entonces le digo genérame 5 combinaciones de datos que en este caso consideren que los calcetines sean mayores a las poleras sean mayores a los audífonos y los audífonos sean mayores a los televisores, que la cantidad no sea superior a 10 por cada producto, que todas las tarjetas terminen en 2023, que la fecha de caducidad no sea superior al año 2025, y por último que todas las direcciones sean distintas y sean 5 comunas distintas de Santiago. Y lo que hace el modelo interpreta todo esto, y lo que va a hacer ahora es generar esos datos de prueba en base a ese requerimiento. Entonces, como observarán, me agregó los datos de prueba con esas condiciones que fuimos indicándole a nivel de la cantidad de productos, a nivel de las tarjetas, que todas terminen en 2023, no sean superiores a 2025, y que las direcciones de despacho sean todas distintas, y en este caso, distintas comunas de Santiago. Entonces, si se dieron cuenta, de alguna manera, este tipo de asistente y copiloto nos fueron ayudando a ir generando y eligiendo y complementando estos casos de prueba en base a cierta información de requerimientos que teníamos nosotros guardados asociados a estos datos de prueba. Y ya cerrando esta gran ruta, tenemos lo que es el análisis de resultados de prueba, esta recta final para poder llegar a la meta lo más rápido posible. Y ahí, lo que va a ocurrir ahora, en este caso, vamos a asociarlo a una prueba de performance, a un resultado de una prueba de performance. Y en este caso le vamos a entregar cierta información a nuestro modelo para que me pueda ayudar a interpretar este proceso. Le paso una fecha, le voy a pasar una información, en este caso, de la prueba, que en este caso, utilizando la herramienta JMeter, y le voy a pasar los umbrales que yo considero para poder validar si esto pasó o no pasó como prueba aceptada o no. Una vez que yo le paso ese contexto y esa información, lo que va a hacer esto, va a interpretar todo ese contexto y después me va a generar un informe sugerido que voy a tener que yo validar como ingeniero y ingeniero. Me genera ese informe y lo que tenemos que hacer ahora es validar esa información, ¿sí? Que tenga ciertos capítulos en el fondo asociados a las pruebas. Y lo que puede hacer uno es interactuar con esto. Por ejemplo, le puedo cambiar el nombre, el título del informe, le puedo agregar cierta información como la carga a los usuarios. ¿Qué pasa si quiero agregarle más información o mejorarla? Por ejemplo, le puedo agregar ahora los flujos de negocios que ya teníamos previamente diseñado o definido. Y esto lo que hace, entiende ese contexto, lo interpreta y después lo agrega a nuestro informe, en distintas partes de los capítulos del informe entregado. Y además ahora, por ejemplo, le puedo agregar la duración de la prueba, ¿sí? En este caso es 1 hora y 36 minutos. Y también
analiza en qué parte del informe, en qué capítulo tiene que agregarlo y lo agrega en el fondo a la información de cada uno. En este caso, en las conclusiones y también en el informe ejecutivo. Y la última modificación, ¿sí?, es, en este caso, que tenemos que validar que esto esté bien, como ingenieros QA, porque obviamente hay que certificar que esto esté correcto. Entonces, valido que en este caso me dijo que el tipo promedio está sobre el umbral, que en este caso la conclusión es que la confirmación de compra no cumple los criterios de aceptación, y por ende en el resumen ejecutivo dice que efectivamente esto tiene un problema crítico y hay que hacerse cargo y hay que generar una reunión y validar qué se puede hacer para resolverlo. Y con esta información ya tenemos un borrador de un informe de performance y lo podemos utilizar en este caso con un Word, pegarlo, formatearlo, y al igual como pasaba con la estrategia de prueba, podemos ya tener nuestro primer entregable de lo que es el borrador a utilizar y a mostrar en el fondo a los distintos actores o personas correspondientes al proceso de performance que habíamos hecho. Entonces, con todo esto ya completamos estos 5 prácticas de QA que nos fue asistiendo y ayudando a nuestro copiloto. ¿Qué podemos ver a nivel de la meta, a nivel del camino final? En primer lugar, desde la mirada del rally, de las carreras de auto, todos sabemos que cada segundo cuenta para poder ganar la carrera. Y todas las decisiones que fuimos tomando permitieron que seamos los primeros en pasar la meta. Y en el desarrollo y en la calidad de software ocurre lo mismo, pero en este caso nuestra meta es el time to market. Es lograr sacar lo más rápido posible nuestro producto con la mejor calidad. ¿Y a dónde va todo esto que le hemos ido mostrando? Es que en realidad el futuro de todo esto y hacia dónde va el mundo de la calidad del software es que pasamos de un mundo en donde nosotros mismos, yo cuando aprendí a hacer QA estaba ahí sentado encontrando estos bugs o problemas que ocurrían en los sistemas, hacia una evolución de que nosotros mismos vamos a tener que capacitarnos, complementarnos con estas capacidades de inteligencia artificial y herramientas para lograr generar estas 5 prácticas de manera rápida y eficiente. Entonces, para cerrar, ¿qué lección podemos sacar de todo este webinar que hemos visto? Si volvemos un poco en el tiempo, yo les mostré 2 imágenes, que era el ingeniero y ingeniera QA con el piloto y el copiloto rally. Y se dieron cuenta, estos ingenieros y QA ahora van a trabajar de manera asistida junto a nuestros copilotos que les van a ayudar a hacer sus prácticas de. Y en el caso del copiloto y el piloto rally van a ahora utilizar esta tecnología de inteligencia artificial. ¿Y qué va a conllevar esto? Es lograr una precisión mucho mejor, probablemente nunca antes vista, que antes ocurría y ahora lo vamos a hacer de manera mucho más eficiente, una sincronización casi perfecta en el fondo a la hora de entender los requerimientos y poder trabajar en equipo entre todos y asistirnos mediante esta tecnología, y una adaptabilidad que nos va a permitir lograr ir ajustando nuestros planes con estas tecnologías de manera rápida para que no haya ningún impacto. Y lo más importante de todo es que como todo esto nos ayuda de manera combinada, lo que se va a lograr es de alguna manera una sinfonía perfecta que va a contener una precisión, una adaptabilidad y una sincronización en conjunto. ¿Y qué va a lograr esto? Al final del camino y de cara a las carreras de auto y el mundo de la calidad del software es ganar nuestra carrera, ganar la carrera del time to market. Pero lo más importante de esta imagen es que quien gana la carrera y quien levanta la copa somos nosotros, los ingenieros e ingenieras QA. Pero ahora lo que va a ocurrir es que nosotros, asistidos por estas técnicas y estas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial, vamos a lograr ese objetivo. Muchas gracias por su tiempo, espero que les haya gustado y ahora viene la sesión de preguntas. Muchas gracias, Rodrigo, Luis, Diego. Muy claro, se han generado muchísimas preguntas. Muchas gracias a todos los que han participado dejando sus preguntas. Ahora las vamos a ir respondiendo. Bueno, aquí Luis nos pregunta cómo se podría integrar la IA generativa en los procesos de performance testing.
Muy buena pregunta, y bueno, ahí ya mostramos un caso de uso que era cómo, de alguna manera, a la hora de poder, yo tengo ya mi prueba realizada, puedo interpretar esa información, generar un informe de manera rápida y poder desplegarlo a distintos lugares. Eso es un caso de uso que esto nos va a ayudar. Ahora bien, también puede ayudar, por ejemplo, a la hora de tener que ajustar ciertas, por ejemplo, en este caso, si estás utilizando JMeter y hay ciertas cosas que no sabes realizarlas, bueno, estas IAs generativas también te pueden ayudar a entender mejor ese proceso, a definir quizá una mejor estrategia de performance en base a los requerimientos. Si se dieron cuenta, acá nosotros generamos muy orientado a lo funcional nuestro carro compra, pero podríamos ir contextualizando y orientándolo a, bueno, cómo me ayuda a generar una buena estrategia de performance a la hora de probar mi sistema. Entonces, lo importante acá es eso, que cómo se integra con cada una de esas capacidades, en este caso lo que es performances, te puede ayudar a esta estrategia, ¿sí? Te puede ayudar quizá, bueno, en algunos casos a armar el script o no, dependiendo de la herramienta, y también a interpretar esos resultados y generar estos informes de mejor manera. Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Mario. ¿Cómo se logra determinar cuánto contexto es suficiente? Nos comenta que ha usado herramientas, APIs de OpenAI y que además que no siempre es determinístico el resultado. Muchas veces carece de profundidad la respuesta y además dice, incluyendo que los modelos tienen limitante con la cantidad de tokens que pueden aceptar. Input Sí, más output. muy buena pregunta, Mario, gracias. Tienes toda la razón. Efectivamente, estos modelos, sus limitantes es que es su, entre comillas, memoria, ¿sí? Y por eso es clave, algo que lo fuimos mostrando nosotros, es entregarle información precisa de manera secuencial. Esto es clave, ¿sí? Hay algo que lo fuimos aprendiendo durante todo este año, es si uno le lanza todo de una, no lo interpreta correctamente. Entonces hay que ir entregándose de manera secuencial para poder tomar, vaya comprendiendo este contexto y lo pueda interpretar correctamente, y después tratar de ser lo más eficiente a la hora de decirle, ya, mira, toma, esta es la información A, B y C, y no tratar de, claro, entregarle, no sé, 20, 30 requerimientos, porque obviamente puede pasar que termine interpretando incorrectamente. Entonces, acá la clave y lo que fuimos aprendiendo, y esto fue a prueba de error, es, uno, no pasarle todo de una, y segundo, ser súper preciso a la hora de decirle 4 o 5 requerimientos, y después ya con eso vas a poder afinar su respuesta, ¿sí? Rodrigo, ¿y Esa es la... cuanto mayor volumen de casos o de requerimientos, mejor o no hace falta? O sea, en realidad acá lo que ocurre es que uno puede configurar esto quizá con ciertos contextos, y eso le va a servir como guía. O sea, si son más casos, le sirve como guía para tener cierta Como guía, referencia. perfecto. Pero acá Referencia. entiendo que lo que Ujú. dice Mario, que es verdad, a la hora de uno utilizar estos modelos, de repente pasa que te empieza a contestar cualquier cosa. Bueno, ahí es donde uno tiene que aprender exactamente qué decirle, de qué manera, y que sea lo más eficiente, que si la conversación va a durar mucho, efectivamente va a llegar un punto que podría empezar a alucinar, que se utiliza un poco más a nivel marketing esa palabra. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, aquí tenemos dos preguntas que creo que apuntan a lo mismo, así que las voy a leer las dos juntas. Son de Rafael y de Xavier. Bueno, nos preguntan, ¿hay alguna herramienta que ya integre la IA y cómo puedo empezar a aplicar esta IA generativa que nos han mostrado? O sea, hoy en día herramienta, bueno, la más conocida ya seguramente ustedes han escuchado, está ChatGPT, está la de Microsoft, Bard, Bing, y Bard, la de Google. Hay otros más, está Cloud de Anthropic. Hay herramientas que son en realidad estos modelos de IA generativa que uno los puede ir contextualizando para que te puedan ir ayudando y asistiendo. De hecho, el laboratorio que nosotros les mostramos, en este caso con nuestro laboratorio que construimos, fue utilizando alguno de estos, en este caso lo que era más orientado a los últimos modelos de ChatGPT, que era el GPT-4, pero cualquiera de estos en realidad van a servir para poder asistirlo a uno con cada una de estas capacidades. La clave va a ser ahí cómo uno lo va configurando con ciertos parámetros y todo,
y contextualizando, que esa es la palabra en el fondo, para que logres el objetivo de que te vaya contestando según lo que uno requiere. Entonces, así como que ya está integrado, hoy efectivamente hay algunas herramientas de QA que están seguramente viendo y haciendo pruebas, pero si no uno mismo ya puede usar estas herramientas de IA generativa que te vayan asistiendo, así como nosotros se los fuimos mostrando. Sí. Bien. Aquí también Eh, tenemos, sí, sí, Diego. sí, no, dale, no. Ah, ok, bueno. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Hay muchísimas preguntas, la verdad espero que las podamos responder todas. En caso de que no lleguemos, las responderemos vía mail. Aquí Gabriel nos pregunta, ¿cómo se resguarda toda la información sensible que se ingresa a la herramienta? ¿Cómo se asegura que no hayan leaks de información? Sí, eso es algo que de hecho nos empezamos a dar cuenta, bueno, seguramente si a alguno le tocó usar ChatGPT al principio, todo el mundo lo usaba y después se empezó a bloquear en todos lados, en países incluso. ¿Por qué? Porque en el fondo esa información se estaba usando para entrenamiento. Lo que ocurre es que todas estas empresas están liberando servicios, ¿ya? Servicios los cuales cuando uno lo usa, en realidad no está entrenando el sistema, sino que lo único que hace uno usa el poder de cómputo del modelo y lo interpreta, pero en el fondo no es que está guardando esa información. Entonces, ¿de qué manera nosotros, por ejemplo, qué estamos haciendo es utilizar, obviamente, las APIs, no directamente un ChatGPT o un BART, un Bing, ¿sí? Y en segundo lugar, obviamente, teniendo ciertos estándares de seguridad encriptando para garantizar que en el fondo, cuando yo estoy ingresando cierta información desde mi computador, esa información no se pueda, ¿cómo se llama? Utilizar o alguien mediante sniffing o alguna herramienta la pueda tomar y después, ¿cómo se llama? Robar, por así decirlo. Entonces, acá obviamente hoy el día todo el tema de IA generativa y inteligencia artificial está en boca de todo el tema de seguridad y por eso hay que utilizar ciertos resguardos y garantizar que no esté siendo utilizado para entrenamiento ese modelo, garantizar que lo que viaja esa información está siendo encriptado, etc. ¿Sí? Entonces, hay ciertos mecanismos y cada una de estas empresas está también aplicando todos sus estándares de seguridad para garantizar que esa información no se vaya para ningún lado, nadie la pueda ver, solo la gente de la empresa. Perfecto. Bueno, algunos consultaron cómo podían hacer para acceder al contenido de este webinar. Nosotros tenemos una sección que es eventos en nuestro sitio web y ahí van a contar con la grabación del mismo, ¿sí? Bueno, a ver si nos queda tiempo para contestar. Tenemos un montón de preguntas, la verdad que les agradecemos muchísimo el interés y las inquietudes. Bueno, durante la presentación de Rodrigo, Lucas había consultado si tenía que ver con GitHub Copilot, lo que estabas Ah, presentando. no, en realidad, o sea, GitHub Copilot es una más de todas las herramientas que hoy día utilizan IA generativa. Efectivamente, yo lo he ocupado, lo ocupo hoy día también, pero con la línea más de desarrollo de software o quizás en las pruebas unitarias, que también sirve un montón, ¿sí? Pero efectivamente nosotros como Tsoft también estamos viendo cómo interactuar con cada una de esas herramientas y GitHub Copilot es una de todas esas más, es súper recomendado, o sea, de hecho nosotros mismos la estamos utilizando acá a la Y interna es con todo un nuestro equipo. concepto similar, Rodrigo, a lo que mencionaste, pero más en el mundo, si quieren, de Microsoft y del desarrollo. Exacto, sí, Mm. sí. O sea, hoy día al menos lo que es la parte más funcional no me ha tocado ver que resulte tanto con Copilot, GitHub Copilot, para lo que es la prueba funcional o estos casos de usos que vimos. Sí. Pero sí, está relacionado. Sí, bueno, después Lucas comenta que la IA ayuda a un ingeniero de QA a realizar sus tareas de manera más rápida y efectiva, con un pico de error más bajo. El problema debe ser la adaptabilidad, porque esto es un cambio radical a lo que es el testing clásico. Es casi un giro de 180 grados, nos comenta. Y dice, bueno, que cabe recalcar que ese cambio va a evolucionar, va a revolucionar, pienso que habrá querido escribir el mundo tecnológico. Sí, muchas gracias por tu comentario y es lo que quisimos transmitir con esta slide del IA más QA. O sea, lo que va a ocurrir ahora todos nosotros, los que hacemos QA, vamos a tener que estar complementados con esta tecnología
y ya no deberíamos ser estos como QA solitarios. En el fondo. Vamos a utilizar esto para hacer ciertas actividades de la manera más rápida, con la mejor precisión, mejor sincronización y la mejor adaptabilidad. ¿Sí? Bien. Tenemos tiempo para algunas preguntas más. Mario preguntaba cómo se logra determinar cuánto contexto es suficiente. Dice que ha usado herramientas APIs de No, esa, OpenML. ya esa es la que contesté antes. Sí, Sí, está sí, la ley, perdón, sí, sí, perdón. sí. A ver, ¿cuál nos ha quedado sin contestar? Manuel dice que le gustaría saber si se puede configurar la generación de código pensando en un framework donde, por ejemplo, el driver se maneja de una clase centralizada en vez de por cada clase construya un driver. No sé si se Sí, entiende. ahí son pruebas que se pueden ir haciendo para ver si esto comprende, por ejemplo, lo que nosotros mostramos efectivamente era un script de prueba, en este caso en Selenium, y algo que uno podría entregarle más requerimientos es, bueno, ¿qué pasa si sigue ciertos patrones de diseño en específico o estructura? En teoría debería poder comprender eso, o sea, uno le podría pasar estos contextos, por ejemplo, con un ejemplo, es, mira, este script utiliza este patrón, utiliza esto para generar un futuro script, y en base a eso ir adecuándolo para que te genere algo más asociado a tu estructura. La respuesta es, debería poder, obviamente hay que probarlo y hacer estas afinaciones hasta lograr un buen resultado, pero en teoría uno debería poder entregarle este contexto para que, porque al final la clave de esto y la gracia es que uno le pasa ciertos contextos de buena manera y de esto te va entregando ciertos outputs y si uno le entrega un muy buen contexto, con un buen prom, etcétera, realmente los resultados son muy satisfactorios. Entonces, la respuesta es sí. Yo creo que habría que probarlo, pero creo que es algo que efectivamente veo que se podría llegar a armar algo bastante bueno. Sí. No, Ahí, de nuevo, perdón, no un script ya listo y llegar a ejecutar probablemente, pero sí ya te entrega un gran porcentaje del trabajo como asistencia. ahí me parece que justamente, ya lo decía ahora mejor Rodrigo, ¿no? Voy a decir la magia, pero es la magia que no es magia, que es la gracia de este tipo de herramientas y de este tipo de investigación y desarrollo que estamos realizando, es justamente cómo lograr esta adaptabilidad para diferentes contextos. Entendiendo bien el contexto, entonces podemos ejecutar estos casos de uso más específicos para diferentes organizaciones, tecnologías, métodos, marcos de trabajo, etcétera. Si sabemos cómo generar estos prompts más afinados dentro de esos contextos, ¿no? Entonces, lo que hemos estado haciendo desde Tsoft es lograr contextos específicos, en este caso para algunos casos de uso muy concretos, pero es la magia de la adaptabilidad que además permite esa sincronicidad para diferentes, porque hay varias preguntas que veo ahí en el chat referentes a frameworks específicos, herramientas específicas o algún contexto más detallado que se puede abordar. Lo que mostramos acá es algunos muy concretos que hemos realizado, ¿no? Ahí justo vi una pregunta asociada al modelo. Bueno, los que quizás seguramente están más metidos, hay distintos modelos. En este caso, lo que es OpenAI tiene GPT 3.5, GPT-4, ahora GPT-4 Turbo. El que utilizamos particularmente para esta demo fue GPT-4 Turbo, que es el último, que salió hace como 2 semanas, 3 semanas. ¿Sí? Eventualmente, y ahí es parte de lo que uno tiene que analizar, es hay distintos modelos con distintos costos y va a tener que ir viendo si el modelo más barato le sirve para el tema o no. Nosotros lo que particularmente fuimos viendo que para ciertas cosas, sobre todo lo que es el calidad software, más de razonamiento entre comillas, porque sabemos que esto todavía no razona como tal, el GPT-4 Turbo era el que mejor estaba funcionando, son los más evolucionados, sí. Pero los otros seguramente van a ir evolucionando y mejorando hasta también lograr iguales resultados. Así que hay que estar atento, estar probando y todo. Pero particularmente si es que era la duda, ocupamos el último que es el GPT-4 Turbo. Sí. Perfecto. Bueno, queda una pregunta sin responder y vamos a ir finalizando la sesión. Esta pregunta la hizo Pablo. Por lo que se puede observar, la herramienta asiste generando documentación, guías, casos de prueba, scripts. Con respecto a la ejecución de pruebas, ¿tienen algo, por ejemplo, pasarle como entrada la URL de una API y las especificaciones de los endpoints
y que la IA no solo diseñe los CPs, sino también los ejecute? ¿Es GPT 3.5, GPT Sí, esa, 4? sí, esa es la GPT, es la que contesté recién. A ver, ¿se podría pedirle a estos modelos que ejecute la prueba también? La respuesta es sí. Sin embargo, no es lo recomendado porque obviamente estos modelos están madurando y la idea es que no sea, por eso también llamamos piloteando el QA con el copiloto, que nosotros seamos los pilotos, que nosotros lo vayamos guiando. ¿Sí? Eventualmente sí, tengo claro, unos años más va a ocurrir que cuando esto lo configuremos podríamos decirle ahora ame el script y ahora ejecútalo, ¿sí? Podríamos darle esa instrucción y esa capacidad. Sin embargo, hoy en día, eh, por un tema más de madurez, mi recomendación y nuestra recomendación es que todavía no llegar ahí, sino que uno mismo como ingeniero y ingeniero QA valide eso correctamente, que se asiste a nivel de la actividad y práctica de QA, y después ya la parte de ejecución lo lanza, se trata de un pipeline y todo, pero en el fondo la parte previa uno la haya validado. Pero Rodrigo, ahí contestando la pregunta, es a nivel tecnológico sí se podría hacer. eso iba a decir, tecnológicamente lo estuvimos haciendo pruebas y se puede, efectivamente se puede, pero con estas particularidades que dice Rodrigo. Y otro tema relevante es la ejecución también puede ser sensible o abrir una puerta a temas vinculados a la sensibilidad, a la seguridad, vulnerabilidades, a eh, posibilidades de abrir nuevas puertas. Así que eso hay que tenerlo también en el radar, ¿no? Bueno, muy bien, excelentes. Creo que hemos contestado todas las preguntas. Igual vamos a revisarlo y si nos queda alguna pendiente, con todo gusto les enviaremos la respuesta vía mail. Los invitamos a responder una breve encuesta antes de salir del webinar. Les va a aparecer el link para acceder. Y bueno, los dejo para que se despidan Diego, Luis y Rodrigo, que han sido más que claros en su presentación. Muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Caro. Por supuesto, agradezco a Rodrigo, a Luis, la verdad que interesantísimo el tema, la exposición, sobre todo las preguntas, ¿no? Que es lo que más nos nutre. Gracias, Caro, también por la organización. Y como decíamos al principio, creo que lo más interesante es lo que está por venir. Entonces, cualquier duda o consulta que les haya generado este webinar, bienvenido, nos escriben. Lo mismo cualquier idea o aporte, ¿no? O iniciativa, porque considero que esto se genera en equipo, en conjunto, ¿no? Cualquier idea o aporte nuestro puede disparar algo en sus equipos, en su cabeza y puede ser un ida y vuelta. Así que estamos bien receptivos a todo esto y por supuesto a preguntas o a cómo podemos ayudarlos desde TISOF, porque hoy nos metimos en profundidad en algunos casos de uso que desarrollamos y experimentamos con calidad, pero como les contábamos al principio, tenemos un journey completo del ciclo de vida del producto digital, con lo cual tenemos IA generativa para casos de uso que aplican a cada uno de esos journeys. Así que también estamos a disposición como TISOF de juntarnos individualmente a conversar sobre esto. Y de nuevo, te agradezco, Rodri y Luis, muy buena la sesión de hoy. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Por Gracias a mi, todos. por mi parte también un breve comentario. Esto está empezando, pero ya es una realidad. O sea, esto no va a parar y va a seguir evolucionando. Lo que hoy vemos en 2 meses continúa cambiando y desde TISOF continuamos evolucionando junto con estas tecnologías. Para casos específicos, para alguna necesidad, no duden en contactarnos. Podemos revisar algún caso particular, alguna necesidad, alguna asesoría que podamos ayudarles. Con mucho gusto están nuestros correos abiertos ahí para ustedes en cualquier caso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Espero que les haya gustado la sesión, el material. Ahí, bueno, veo algunas preguntas asociadas a la grabación. Ahí la Caro y el equipo La les van a estar estaremos, haciendo llegar y todo. sí, Así va a estar que, subida gracias. a nuestro sitio web y también la vamos a estar enviando por correo a los que asistieron. Sí. Gracias. Bueno, Bueno, que tengan buen día. Chao, chao. hasta luego. Muchas Muchas gracias, Chao, gracias. buen día. equipo. Muy Hasta buena luego. tarde.